Pues vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio del día de hoy. Le damos gracias al Señor que ya nos permitió llegar a Génesis capítulo 21, ¿no? Ya llevamos bastante tiempo estudiando Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Y simplemente, hermanos, hoy con este estudio, si Dios me permite acabar todo el capítulo 21, vamos a ver cómo Dios cumple su palabra. Ese es el propósito de este estudio, ver cómo Dios cumple su palabra. Así que vamos a ir estudiando versículo por versículo para ir viendo esta realidad. Así que acompáñame a Génesis 21, versículo 1. Génesis capítulo 21, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Génesis 21:1 dice la palabra de Dios. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Nota estas dos frases, hermano. Dice el texto, como había dicho y como había hablado. Este es el tema principal, hermanos. Dios hará exactamente lo que dijo que hará. Él cumplirá su promesa. Aquí, hermanos, simplemente Dios está actuando de acuerdo a lo que Él le había dicho a Sara. ¿Recuerdan, hermanos, qué haría Dios con Sara? Vean, capítulos más atrás, vean lo que dice Génesis 17. Génesis 17, versículo 16, más atrás. Génesis 17, versículo 16. Vean lo que dice Génesis 17, versículo 16. Dice, y bendeciré, y también te daré de ella es Sara, ¿recuerda? Te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y también, vean un capítulo después, Génesis 18, versículo 10. Vean lo que dice Génesis 18, versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, escucha, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y más abajo, versículo 14, vean, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, escucha, Sara tendrá un hijo. Esto es lo que Dios había dicho. Dios había dicho que Sara iba a tener un hijo. Recuerden, hermanos, Sara no podía tener hijos porque físicamente era estéril, pero Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Y entonces, por eso, regresamos a Génesis 21, versículo 1. Vean Génesis 21, versículo 1. Por eso Dios, en este capítulo de Génesis 21, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y debido a que Dios cumple su palabra, versículo 2, dice, y Sara, escucha, concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo. Esta frase, hermanos, en el tiempo, se traduce mejor como en el tiempo establecido. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, el texto está diciendo que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en el tiempo establecido que Dios había determinado, ¿ok? Esa es la idea. En el tiempo establecido, escucha, que Dios le había dicho. Y versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Nota, hermanos, cómo Dios cumple sus promesas. Dios cumplió la promesa de darle un hijo a Sara y a Abraham. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham hizo lo que Dios le había dicho. O sea, Abraham obedeció y llamó a este hijo Isaac. ¿No es cierto? Tal cual como Dios se lo mandó en Génesis 17 y 19. ¿Recuerdas cuál fue el significado de Isaac?
Ajá, simplemente risa, ¿no es cierto? El que se ríe, esa sería una traducción un poco más literal. El que se ríe, eso significa Isaac. Isaac, el que se ríe. ¿Por qué Dios decidió ponerle este nombre, hermanos? Porque esto les iba a recordar tanto a Sara como a Abraham, que ellos se rieron en incredulidad, ¿no es cierto? Cuando Dios les dijo, yo les voy a dar un hijo, ellos se rieron y no creyeron las palabras de Dios, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, hermanos, Dios cumplió su palabra. Entonces, aquí, hermanos, Isaac ya nació. Dios ya cumplió su palabra. Y vean, versículo 4, lo que sigue. Versículo 4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Esta es la obediencia de Abraham. ¿Recuerdas que en Génesis 17, versículo 9 al 12, Dios le dijo, Abraham, como señal del pacto que voy a hacer contigo, te vas a tener que circuncidar tú, tu hijo y todos los varones siervos que vivan en tu casa. ¿No es cierto? Esa fue la orden de Dios. Y entonces Dios obedece, se circuncida a él, circuncida a todos sus siervos varones en su casa, y ahora nace su hijo. ¿Y qué hace? Lo circuncida. Aquí tenemos a Abraham siendo obediente. Entonces, hermanos, nota que nosotros podemos ver que Dios ahora está actuando conforme a su palabra. Porque, hermanos, Dios cumple lo que dice. Él actúa conforme a su fidelidad. Pero también estamos viendo a un Abraham que ahora está demostrando una obediencia a Dios. Porque él hace todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y entonces, versículo 5 dice, y era Abraham, escucha, de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Sí leyeron bien, hermanos? Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Imagínate esto, hermanos. Y Isaac ya no era su hijo, era su bisnieto. De lo grande que estaba, ¿no es cierto? Hermano, ¿sabes cuántos años pasaron desde que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo? ¿Cuántos años pasaron? Desde Génesis 12 hasta Génesis 21, estamos aquí, porque pasaron 25 años. Porque recuerdan que en Génesis 12, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y te voy a bendecir y te voy a dar una nación y descendencia, Abraham tenía 75 años. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, eso pasó alrededor del año 2090 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, pasan 25 años y aquí, Génesis 21, Abraham tiene 100 años. Aproximadamente ya en el 1065 antes de Cristo. En esa fecha nace Isaac, después de 25 años. Esto es interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros somos impacientes con las promesas de Dios. Nosotros queremos que Dios nos haga todo así, ¿no es cierto? En el momento, ahorita. Pero a veces los planes de Dios son más grandes, hermanos, que solamente Él sabrá cuándo darte esa promesa. Solo Él sabrá cuándo bendecirte. A ti solamente, ¿qué te queda? Una, esperar. Dos, ser obediente. Esa es tu responsabilidad. Ser obediente a Dios, hermano. ¿Cuánto tiempo se tarde Dios? No lo sabemos. Él es el soberano. Él es el que sabe todas las cosas y sabe actuar. Solamente hay que ser pacientes en Él. No hay que desesperarnos. Abraham esperó ¿cuántos años? 25 años para recibir esa promesa. Y lo hemos visto capítulo tras capítulo. Un Abraham que tiene una fe grande, pero al otro día un Abraham que tiene una fe totalmente destruida. Pero al final el que perseveró, hermanos. Porque esto, hermanos, que estamos viendo ahorita, refleja realmente la fe de Abraham. Porque ve lo que dice Pablo en Romanos 4:18. Ve lo que dice Pablo acerca de quién era Abraham. Romanos 4:18.
Romanos, capítulo 4, versículo 18. Vean lo que dice. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice así. Él, o sea, hablando de Abraham, ¿ok? Él creyó en esperanza, escucha, contra esperanza. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Él tenía una esperanza, pero a la vez una desesperanza. La vida de Abraham fue difícil, pero él creyó, dice el texto, él creyó, él tuvo fe en una esperanza contra esperanza, escucha, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no, escucha, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Escucha, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nota, hermanos, a pesar de las luchas que tuvo Abraham por 25 años, a pesar de los altibajos que tuvo Abraham, Abraham era un verdadero creyente, porque él creyó la promesa de Dios. Hermanos, Abraham podía ver 1000 cosas a su alrededor, 1000 cosas que lo desanimaran, 1000 cosas que lo tumbaran, pero dice el texto que él se fortalecía en fe, en el Señor, por supuesto, y esto lo llevaba a darle la gloria a Dios. Vean, hermanos, a sus 100 años de edad, Dios le dio la promesa y él tuvo un hijo, gracias al poder de Dios. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu fe delante de Dios? Aunque tus circunstancias sean malas, ¿aún sigues creyendo en Dios? Porque yo quiero que notes las circunstancias malas de Abraham. Porque, ¿cuáles eran las circunstancias malas de Abraham? Él estaba viejo y su esposa era estéril. ¿No es cierto? Tú puedes tener otro tipo de circunstancias malas. Pero yo quiero que notes algo importante, hermanos. Esas circunstancias malas que te rodean sirven con un propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Fortalecerte en fe. Este es el propósito. El propósito de las circunstancias malas que te rodean es que tú te fortalezcas en fe y le des la gloria a Dios. Hermanos, yo quiero que sepas que las cosas no pasan nada más porque sí. Lo malo que hay a tu alrededor tiene el propósito de que tú vayas corriendo a Cristo. Tiene el propósito de que tú vayas corriendo a Dios, de que tú clames a Él, de que tú le pidas ayuda a Él. Y eso, cuando tú haces eso, ¿qué crees? Tu fe va a ser fortalecida. Amén. Y le vas a dar la gloria a Dios por lo que Él es. ¿Quién es Él? Un Dios fiel, un Dios que cumple su promesa. Así que, hermano, no te preocupes por los males que te rodean. Tú ten la seguridad que todo eso tiene el propósito de fortalecer tu fe. Y al final Dios te va a bendecir, hermanos. Así como lo hizo con Abraham, solo tú tienes que mantenerte firme en el ancla que es Cristo, en el ancla que es Dios mismo. Pasarán tormentas, hermanos, pasarán luchas, pasarán días, meses, años. Pero Dios está ahí. Dios es fiel. Y ahorita vamos a hablar más de Dios porque, vean, no les voy a contar, no les voy a adelantar, mejor vayamos estudiando más. Vean, regresando a Génesis 21. Génesis 21. Entonces, hermanos, ya nació Isaac, ¿no es cierto? Dice el texto, cuando Abraham tenía 100 años. Y vean versículo 6, Génesis 21, versículo 6, dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere
se reirá conmigo. Vean la risa de Sara. Ella se ríe, ¿no es cierto? Pero ya no se ríe como se rió en Génesis 18. Una risa de incredulidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Dios me va a dar un hijo? No. Ahora esa risa ya no es de incredulidad. Es una risa de ¿qué? De gozo. De gozo, ¿por qué? Porque Dios cumplió su palabra. ¿No es cierto? Y vean, versículo 7. Y añadió Sara: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ya lo leímos, Abraham tenía 100 años, ¿no es cierto? Sí. Él ya estaba, más bien, él ya no estaba en la tercera edad, él estaba en la cuarta edad, ¿no es cierto? Pero aún así, Dios lo bendijo y le dio un hijo. Así, claro, Pablo le exageró. Bueno, no sé si le exageró o no, estaba diciendo la verdad. Abraham ya estaba medio muerto, ¿no es cierto? Y Sara pues no se quedaba atrás, hermanos, porque recuerdan cuántos años tenía Sara cuando concibió. 90. Tenía 90 años Sara cuando concibió a Isaac. Y aparte era estéril, recuerden, eso es importante. Obviamente, hermanos, lo que está pasando aquí es una muestra del poder de Dios. Es una muestra de la sabiduría de Dios y de la soberanía de Dios. Pero ¿sabes también? ¿Es una muestra de qué? Es una muestra de la fidelidad de Dios. Porque Dios, y quiero que esto se te quede grabado, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. A veces nosotros, hermanos, damos nuestra palabra, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer X cosa y entonces yo doy mi palabra de que lo voy a cumplir. Pero ¿qué pasa? Empiezan a entrar muchos factores alrededor nuestro que no podemos controlar y eso empieza a cambiar las circunstancias y entonces lo que dijimos que íbamos a hacer ya no lo dijimos. Esto nos pasa a todos los seres humanos, ¿no es cierto? A todos nosotros nos pasa. En el caso de Dios, hermanos, no hay nada que lo estorbe. Lo que Él quiere hacer, lo hará. Lo que Él dice, lo va a hacer. Porque, hermanos, el hecho de que Él siempre cumpla lo que dice, eso muestra que Él tiene el control de todo el universo. Porque Él cumple su palabra. Él tiene el poder para hacer lo que dijo que iba a hacer. Vean lo que dice Isaías 55:10, el profeta Isaías. En el Antiguo Testamento está Isaías 55, versículo 10. Después de los Salmos, encontramos a Isaías 55, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escucha, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Este pasaje es claro, ¿no es cierto, hermanos? No hay mucho que explicar. Simplemente, hermanos, lo que está diciendo este pasaje es que sí o sí Dios va a cumplir su palabra. Así como la lluvia y la nieve tienen el propósito de regar la tierra, asimismo las palabras de Dios tienen el propósito de cumplirse tarde o temprano. Esa es la idea, hermanos. El saber esto, hermanos, tiene que animar nuestros corazones. Tiene que darnos gozo. Porque, hermanos, no importa cuánto tiempo pase, Dios va a cumplir su palabra. Él cumplirá, hermanos, que nos dará lo que necesitamos. Él cumplirá, hermanos, que nos bendecirá conforme a sus riquezas. Él cumplirá, hermanos, que nos salvará de nuestros pecados. Él cumplirá que regresará algún día. Él cumplirá que tarde o temprano hará lo que ha dicho en nosotros, hermanos.
Cuando tú entiendes esto, tu fe debe de ser fortalecida. Por esa razón, hermano, tú debes de confiar en la palabra de Dios. Tú debes de confiar en cada texto que tienes ahí en tu Biblia. Tú tienes que tener fe en lo que Dios ha dicho. Que esa sea tu esperanza más grande, hermano. No te aferres a lo que eres, no te aferres a lo que tienes, no te aferres a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus estudios, a tus cosas materiales, ¿no? Que tu fe más grande y tu esperanza más grande sea la fidelidad de Dios, porque Él cumple lo que dice. Y lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Dios cumplió su promesa y Isaac ya nació. Sara y Abraham tuvieron un hijo. Pero ahora quiero que veas otra muestra de la fidelidad de Dios. Regresando a Génesis 21, vamos a ver otra muestra de la fidelidad de Dios. Dios muestra su fidelidad al hacer que naciera Isaac. Pero vean qué más pasa. Génesis 21, versículo 8, dice, Génesis 21, versículo 8, y creció el niño, o sea, Isaac, y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Esto simplemente, hermanos, se está refiriendo al día que Sara dejó la etapa de lactancia con su hijo Isaac. Eso ocurría, hermanos, alrededor en aquellas épocas, alrededor de los 2 o 3 años de edad del bebé. ¿Ok? Entonces, Abraham y la familia, simplemente está diciendo el texto que están contentos por esta ocasión, ¿no es cierto? Hicieron una fiesta, hicieron un banquete y vean qué pasó. Versículo 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burló de su hijo Isaac. Esta última frase, hermanos, hijo de Isaac, esta última frase de su hijo Isaac no se encuentra en los manuscritos originales, pero por el contexto se entiende que era Isaac, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿qué está pasando aquí? Simplemente el texto está diciendo que Ismael, el primer hijo de Abraham, ¿recuerdan? Que tuvo con Agar, la sierva de Sara, la esclava de Sara. Simplemente el texto está diciendo que se burló de Isaac. El texto no dice por qué. No sabemos de qué se estaba burlando. Solo sabemos que se burló, ¿no es cierto? Para estas épocas, hermanos, Ismael ya era un adolescente e Isaac tenía 2 o 3 años de edad. Entonces, Sara se da cuenta de esto y vean lo que pasa, versículo 10. Por tanto, dijo, Sara le dice a Abraham, escucha, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Simplemente aquí Sara le está pidiendo a Abraham que expulse, que corra a Agar y a Ismael. Sara, hermanos, no los quiere volver a ver. ¿Por qué? ¿Qué le molesta tanto a Sara que no puede pasar por alto esto que está viendo? ¿Qué le molestaba tanto a Sara, hermano? Recuerda la historia. Agar y Sara ya habían tenido roces muy fuertes, ¿no es cierto? Pero quiero que notes algo. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Moisés es el autor, ¿no es cierto? Él está escribiendo todo esto, Moisés. Ve cómo Moisés se refiere a Agar. En el versículo 9, Moisés dice, y vio Sara que el hijo de Agar, ¿la qué? La egipcia, ¿no es cierto? Moisés se refiere a Agar como la egipcia. Pero ¿cómo se refiere Sara para con Agar? En el versículo 10 dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva, o mejor traducido, a esta esclava. Moisés, quien escribió, se dirige a ella con propiedad, Agar, la egipcia. Pero Sara, la que estaba enojada, para ella no era Agar la egipcia, para ella era esta esclava, esta sierva, ¿no es cierto?
Esta frase, hermanos, simplemente está apuntando al estatus más bajo que una persona podía tener en esas épocas. O sea, en otras palabras, Sara la está menospreciando. Y obviamente está menospreciando también a su hijo Ismael, porque lo llama el hijo de esta sierva. No ha de heredar con Isaac ni hijo. Hermanos, desde el problema que tuvieron en Génesis 16, Sara ya no le caía bien ni Ismael ni Agar. Ya su presencia los ofendía tanto. Y entonces Sara siempre tenía un enojo con ellos. Por eso Sara, hermanos, aquí ahora se está comportando como una mujer egoísta. Porque imagínate pedirle a Abraham que corra a su hijo. Para Abraham no iba a ser fácil. Claro, sí. No, y aparte era su hijo, ¿no es cierto? Sí, esa es la realidad. Para estas épocas, hermanos, Ismael tenía 17 años. Ya no era un bebé, ya era un joven que para esas edades, hermanos, quizás el joven convivía mucho con su papá. Entonces, Sara aquí está mostrándose como una mujer egoísta. Ella no está considerando, al pedirle a su esposo que corre a Ismael, él no está considerando el dolor de ese padre, ¿no es cierto? Esta petición es una petición egoísta. Y con esta petición, hermanos, por supuesto que también Sara de alguna manera está yendo en contra de la ley civil de la época. Porque la ley civil de la época, hermanos, decía que tú no podías expulsar a un hijo de una sierva si el hijo era legítimo. O sea, si el hijo era del amo, tú no podías expulsarlo. Como en este caso, ¿no es cierto? Ismael era hijo del amo, Abraham, no podía ser expulsado. Pero a Sara no le interesaba. Ella era egoísta. Ella estaba viendo por sí misma. Entonces, aquí vemos a una Sara enojada, egoísta, que no considera a su esposo, ni tampoco considera al pequeño de Ismael. Ella solo quiere que se vayan. ¿Ok? Y vean lo que pasa, versículo 11. Versículo 11 dice: este dicho pareció grave en gran manera. La idea de esta frase, grave en gran manera, hermanos, da la idea de que Abraham estaba mostrando una tristeza muy grande. ¿Ok? Abraham estaba mostrando una tristeza muy grande por las palabras de Sara. ¿Ok? A causa, dice el texto, a causa de su hijo. Es obvio, ¿no es cierto? Abraham está triste porque él ama a su hijo Ismael. Esto es obvio, pero vean lo que pasa. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Note, hermanos, Dios en su misericordia tuvo que intervenir. Quizás Abraham le estaba dando muchas vueltas a esta petición. Abraham no sabía qué hacer. El texto no lo dice, hermanos, pero seguramente Abraham fue en oración delante de Dios y Dios le respondió y le dijo qué hacer. Pero vean, hermanos, la respuesta de Dios es una respuesta que Dios ya le había dicho antes. ¿Qué le había dicho Dios? Génesis 17, 19, vean, regresando, Génesis 17, más atrás, Génesis 17, versículo 19, vean lo que Dios le había dicho a Abraham. Génesis 17, versículo 19, vean lo que dice, Génesis 17, versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y escucha, y confirmaré mi pacto con él. O sea, ¿con quién? Con Isaac, ¿no es cierto? Como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Y también Dios le dice, vean, Génesis 21:12, vean regresando, Génesis 21:12, debido a que en Isaac Dios había confirmado un pacto, por eso le dice Génesis 21, versículo 12,
no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz porque, escucha, en Isaac te será llamada descendencia. Simplemente Dios le está repitiendo palabras que ya le había dicho, ¿no es cierto? Abraham, en Isaac, que es el hijo de la promesa, él va a recibir la herencia por parte mía. Ahora alguien puede decir, qué desconsiderado fue Dios. ¿Cómo Dios le está diciendo esto si se está yendo su hijo? ¿No es cierto? Pero no, hermanos. No hay que adelantarnos. Ve lo que dice el versículo 13. Ahí en Génesis 21, versículo 13, Dios tiene un plan. Y vean lo que dice. Y también del hijo de la sierva, escucha, haré una nación porque es tu descendiente. Dios, hermanos, también ya le había dicho esto a Abraham. Vean, atrás igual Génesis 17, 20. Ahí mismo encontramos estas palabras de Dios para Abraham acerca de Ismael. Génesis 17, versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael, escucha, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Vean, otra vez, Dios simplemente le está recordando a Abraham algo que ya le había dicho, algo que ya le había prometido. Simplemente Dios le está diciendo a Abraham, yo voy a cumplir mi palabra. En Isaac tú vas a tener una descendencia y te voy a dar una promesa eterna. Pero no te preocupes, porque por medio de Ismael, que también es tu hijo, también te voy a dar una descendencia. Hermanos, aquí volvemos a ver que Dios cumple su palabra. A pesar de las circunstancias tristes y difíciles, la fidelidad de Dios siempre va a permanecer, hermanos. Esta es la realidad. Tanto en la vida de Abraham como en tu vida, hermanos. Si tú te encuentras hoy en un momento de dificultad, en un momento de tristeza, como lo vivió Abraham, en esos momentos, escucha, Dios va a cumplir su palabra. Y hermanos, no importa cómo te sientas, no importa qué es lo que te rodee, Dios siempre va a cumplir su palabra. Por eso tú debes de confiar en Él. Y nada más que en Dios. Hermano, tú tienes que creer en Él. Tú tienes que ver que Dios es un Dios fiel. Un Dios que no. En pocas palabras, hermanos, a Dios no le interesa qué pase. Si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Por su fidelidad. Por eso, hermanos, yo te animo a que tú escojas a creer en Dios, a creer en lo que dice. Y ahora ve lo que pasa, versículo 21, capítulo 21, versículo 14. Génesis 21, versículo 14, dice la palabra de Dios. Génesis 21, 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Abraham ya está decidiendo creer en Dios, Él se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Vean, hermanos, simplemente para que tengan la idea de dónde estaba este desierto. Este desierto estaba al sur del Canaán, al sur de lo que hoy es Israel. Vean este mapa. Aquí está el desierto de Beerseba. Recuerdan, hermanos, que Abraham, este es el Mar Muerto, que se le conoce hoy en día como el Mar Muerto, el Mar Salado. Abraham vivía antes aquí, en Mamre, ¿recuerdan? Después ellos habían decidido bajar a Negev, que Negev estaba por aquí, pero tomaron esta ruta, ¿recuerdan? Y llegaron a una ciudad llamada Gerar, y ellos se quedaron un tiempo en Gerar. Entonces, aquí en Gerar, hermanos, pasó todo esto. Y entonces lo que hizo Agar y Ismael fueron irse para este desierto. Ellos estaban al sur de Canaán, ¿okay? Al sur de lo que hoy es Israel. ¿Y qué pasó ahí?
Dice el texto, vean versículo 15, dice versículo 15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Esta última frase, hermanos, el muchacho alzó su voz y lloró, la que estoy leyendo es la traducción de la Reina Valera 60. No es una mejor traducción en el hebreo original, hermanos. Una traducción más literal de este texto, hermanos, es esta. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. O sea, hermanos, una traducción más literal da a entender que la que lloró y la que alzó la voz fue Agar. Agar fue la que se sentó en el árbol, la que alzó su voz y la que lloró. ¿Ok? Porque si lees la traducción, hermanos, de la Reina Valera 60, da a entender que fue quien, Ismael, el que lloró, ¿no es cierto? Pero una traducción más literal del original, hermanos, no fue así. La que lloró fue Agar. ¿Por qué Agar lloró, hermanos? Porque versículo 15, le faltó agua al orte. O sea, en otras palabras, hermanos, Agar estaba simplemente esperando la muerte de Ismael por deshidratación. Estaban en un desierto, ya no había agua. Agar, hermanos, simplemente había perdido toda esperanza. Ella solamente estaba esperando que Ismael muriera. Está en un desierto, no hay agua, ella está sola, nadie la puede ayudar, ve la situación de su hijo y entonces ¿qué hace? Llora de impotencia, porque sabe que ya no hay esperanza. Pero también, hermanos, de alguna manera el texto nos hace saber que Ismael estaba hablando, porque ve lo que dice versículo 17. Dice versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Quiero que notes la misericordia de Dios. Dios le vuelve a recordar a Agar que Él es el que todo lo ve. ¿Tú recuerdas, hermanos, que Agar lo llamó así? Agar lo llamó el viviente que me ve. ¿Recuerdan que así lo llamó a Dios? El viviente que me ve. Simplemente, ¿qué está haciendo Dios? Recordarle algo que ella ya sabía. Recordarle que Dios es el omnisciente. O sea, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que ve las situaciones de todas las personas. Y no importa si es la persona más alta en el estatus social o la más baja en el estatus social, como en este caso Agar. Para Dios no le importa nada, Él ve todas las cosas. Él ve lo que está pasando en tu vida diario. Él ve tus luchas, Él ve tus tentaciones, Él ve absolutamente todo alrededor de ti. Y por supuesto, Dios también escucha el clamor de tus oraciones. Por eso dice el texto, hermanos, que oyó ¿quién? Oyó Dios. Y otra vez abajo dice, Dios ha oído. Porque, hermanos, esto nos está reflejando que Él escucha tus peticiones. Hermano, aquí Dios sabía perfectamente dónde estaba Agar y dónde estaba Ismael. Él conocía sus necesidades. Él conocía lo que necesitaban en ese momento. Él sabía las dificultades que estaban pasando en este momento, así como lo sabe de ti. Él sabe absolutamente todo de ti. A Él no se le escapa ningún detalle tuyo. Por eso, hermanos, al que tú reconocer que a Dios no se le escapa ningún detalle tuyo, por esa razón, hermanos, yo te digo, no te mortifiques por el día de mañana. Solo déjaselo en las manos de Dios. Confía en Dios, porque Dios puede escuchar tu clamor. Dios puede escuchar tu petición. Y cuando Dios la escucha, Él obra, Él hace. Como pasó aquí. Vean, versículo 18.
¿Qué pasó? Versículo 18. Levántate, le dice a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Escucha, porque yo haré de él una gran nación. Vean, hermanos, Dios no podía dejar que Ismael muriera. ¿Por qué? Porque era hijo de Abraham. Nomás porque era hijo de Abraham, ¿no iba a dejar que muriera? Porque él cumplía significaría la promesa. Porque él dijo, Sí. su palabra está de por medio. Porque él dijo en el versículo 13, Abraham, no te preocupes, de tu hijo voy a hacer una nación. O sea, Dios había dado su palabra. Y por eso él tenía que mantener con vida a Ismael, para que Ismael creciera, se casara, tuviera hijos y por supuesto empezara su descendencia. Hermanos, quiero que veas otra vez, Dios cumple su palabra. Esta debe de ser la base de nuestra paz, hermanos. Esta debe de ser la base de nuestro descanso. En medio de cualquier situación difícil, la base más grande es esta, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso, hermano, tú debes fortalecerte en la palabra de Dios. Yo quiero preguntar ahora, ¿Dios cómo nos habla ahora? En el tiempo de Abraham hablaba audiblemente. Ellos lo escuchaban literalmente. Pero ahora, ¿Dios cómo habla? Dios habla por medio, escucha, de la palabra escrita de Dios. Así Dios te habla. Por eso, hermano, tú debes de estudiar tu Biblia. Por eso, hermano, tú debes de sumergirte en cada palabra de esa Biblia. Porque ahí Dios te está hablando. En cada frase que tú lees, Dios te está hablando. Porque, hermanos, esa tiene que ser la roca de tu esperanza. Esa tiene que ser la roca de tu tranquilidad. Porque ahí tú vas a encontrar las promesas de Dios para ti. Pero, hermano, no te confundas en algo. No se trata de solo leer y leer y leer. No. Ve lo que dice Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, versículo 22, ve lo que dice. No solo se trata de leer y leer, no solo se trata de estudiar y estudiar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Hermano, no solo es leer y estudiar la Escritura, no solamente es escuchar buenos sermones, también es ser obedientes, ser hacedores, ser obedientes. Tú tienes que poner por obra la palabra de Dios. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios con el propósito, hermanos, de glorificar a Dios y así Dios pueda bendecir tu vida. Entonces, hermanos, para nosotros hoy en día es combinar estos dos puntos. Estudias la palabra de Dios, pero también ¿qué? La obedeces, la cumples, la haces, la pones por práctica. Y entonces ahí, hermanos, cuando tú haces eso, ahí Dios te va a traer paz, te va a traer esperanza. ¿Por qué? Porque yo creo sus promesas escritas, pero también las vivo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tu obediencia, hermano, la obediencia que tú tengas en Dios, va a ser la manifestación de fe que tienes en Él. Pon atención en eso, hermano. Tu obediencia es la manifestación de fe que tienes en Él. Que jamás se te olvide eso, hermano. Jamás. Es importante obedecer la palabra de Dios, pero también es importante estudiarla y leerla. Entonces, vean, regresando a Génesis 21:19, Dios está siendo fiel con Agar y con Ismael, ¿no es cierto? Y vean versículo 19, Génesis 21, versículo 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Vean, hermanos, aparentemente esta fuente de agua ya estaba ahí, nada más que de alguna manera Agar no se había dado cuenta. Dios abre sus ojos y ahí está.
la fuente de agua, y escucha, dice el texto, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. O sea, literalmente se convirtió Ismael en un arquero. ¿Ok? Versículo 21. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vean, hermanos, simplemente para que vean dónde habitaron ellos en Parán. Vean, aquí estaba Gerar, aquí estaba Beerseba. ¿Recuerdan que ella fue al desierto? Y entonces lo que hicieron simplemente fue bajar más al sur para llegar a Parán y ahí ellos vivieron. Esto es Egipto, hermanos. Esto es Egipto. Entonces de aquí Agar le encontró una mujer para Ismael, porque ella era egipcia. ¿Ok? Entonces, hermanos, quiero que vuelvas a notar algo. Vuelve a notar la fidelidad de Dios. Agar, hermanos, e Ismael fueron víctimas de las decisiones pecaminosas tanto de Abraham como de Sara. Pero Dios, hermanos, usó todo ese mal para bien. Él ahora está mostrando su fidelidad y Él está cumpliendo su palabra, ¿no es cierto? Hermano, esto también es un aliento para nosotros, porque en medio del sufrimiento que tú estás enfrentando hoy, quizás de una manera injusta, quizás tú estás en una situación hoy en día donde estás solo, donde estás sola. Quizás no sabes qué hacer. Alguien te está haciendo daño o alguien te quiere hacer daño, hablando mal de ti, metiéndote en problemas. Quizás estás en una situación, tú que trabajas, que ya te corrieron del trabajo y ahora no quieren liquidarte porque estás como Agar. Estás en el peldaño más bajo, hablando laboralmente, y ya no sabes qué hacer. Pero hermano, tú tienes que estar consciente de algo. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe que alguien quiere actuar mal contra ti o que está actuando mal contigo. Pero tú tienes que recordar que Dios siempre controla todas las cosas. Él sabe absolutamente todo, hermanos. Y que Dios te va a ayudar y te va a ayudar de que salgas de ese lugar lleno de oscuridad, lleno de sombras. ¿Para qué? Para su gloria, pero también para tu bien. Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Confía en el Todopoderoso. Confía en el que te puede sacar de cualquier situación, hermanos. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad simplemente es confiar y obedecer. ¿Por qué? Porque Él siempre va a cumplir su palabra. Lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, hermanos, para ir acabando, Dios, hermanos, está mostrando su fidelidad. La mostró con el nacimiento y crecimiento de Isaac, ¿no es cierto? Mostró su fidelidad, hermanos, sustentando a Ismael. Y ahora ve cómo Dios demuestra también su fidelidad en un pacto que va a hacer Abraham con Abimelec. Ve lo que continúa diciendo Génesis 21:22. Génesis 21, versículo 22, dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, escucha, Dios está contigo en todo cuanto haces. Este personaje, hermanos, Abimelec, es el mismo del capítulo anterior, es el mismo del capítulo 20, ¿ok? ¿Recuerdan, hermanos, que Abraham y Sara le mintieron y Dios ya casi lo juzga de manera grande? ¿No? Si no lo recuerdan, después lo leen en sus casas el capítulo 20. Pero quiero que veas cómo le dice este hombre a Abimelec y Ficol. Le dicen a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelec, hermanos, ya había visto esto. Desde hace años atrás, Abimelec sabía perfectamente que el Dios verdadero estaba con Abraham. Por esa razón, hermanos, Abimelec se atreve a decirle, vean versículo 23, le dice, ahora pues. Esta frase, hermanos, de ahora pues, es una conexión. O sea,
debido a que Dios está contigo en todo lo que haces, júrame, le dice a Abraham, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. En otras palabras, Abimelech le está diciendo, Abraham, yo me voy a ir con cuidado contigo porque yo sé quién eres y sé quién está contigo, ¿no es cierto? Pero, obviamente, estoy buscando un pacto contigo, porque yo sé que tienes la bendición de Dios. Entonces, yo voy a buscar un pacto contigo. Vean, hermanos, Abimelech quiere la amistad de aquel a quien Dios bendice. Yo creo, hermanos, que si todos nosotros nos damos cuenta de esto de alguien, pues haríamos lo mismo que Abimelech, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere estar con el que Dios bendice, hermano? Todos, ¿no es cierto? Abimelech no es un tonto, hermanos. Y por supuesto aquí Abimelech está mostrando un temor de Dios. Ya lo había mostrado en el capítulo 20, ¿recuerdan? Él temía a Dios. El texto, hermanos, tanto en el capítulo 20 como aquí, el texto nunca nos dice si Abimelech fue creyente o no. No lo sabemos, la realidad es que no lo sabemos, pero sí sabemos que él está mostrando un respeto. Él está mostrando un temor a Dios y a su palabra. Y entonces, él está buscando tener una buena relación con Abraham. Y dice versículo 24, vean, versículo 24, y respondió Abraham, juraré. Y Abraham reconvino, o mejor traducido, y Abraham se quejó. Y Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le había quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Esto, hermanos, Beerseba se encontraba al sur de lo que hoy es Jerusalén, ¿ok? Simplemente para que te des una idea, hermanos, aquí estaba Beerseba. ¿Recuerdan? Él estaba en Gerar. Por aquí está Jerusalén hoy en día, hermanos, y Beerseba estaba aquí abajo, ¿ok? Entonces ellos juraron en ese lugar y vean lo que pasó, versículo 32, dice, así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe del ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. O sea, ellos estaban aquí, hermanos, como pueden ver, ellos estaban aquí en Beerseba y subieron al sur a Filistea, a las tierras de los filisteos. ¿Ok? Simplemente, hermanos, el texto está diciendo que entre Abimelech y Abraham establecieron un pacto y cada quien regresó a su casa. Pero vean cómo concluye versículo 33. Dice el texto, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, escucha, e invocó allí el nombre de Jehová Dios, ¿qué? Eterno. Vean, hermanos, esto es muy importante. Es importante cómo Abraham menciona que Dios es el Dios que eterno. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Tú recuerdas quién es la audiencia original que está leyendo por primera vez este libro de Génesis? ¿Quién está leyendo por primera vez el libro de Génesis? La primera. Está leyendo la primera generación que salió de Egipto. ¿Ok? Porque recuerdan, los israelitas eran esclavos en Egipto, quedaron 400 años esclavizados. Moisés los saca y entonces esa primera generación está leyendo Génesis. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque ellos, al leer que Dios es un Dios eterno, este nombre de Dios eterno, hermanos, simplemente apunta
a que Dios es incambiable, a que Dios es eterno, a que Dios jamás cambia, ¿ok? Y entonces cuando ellos leen que Dios es eterno, que Dios no cambia, entonces ellos están diciendo, a ver, así como Dios ayudó a Abraham y cumplió su pacto, así también lo hará conmigo, porque Él nunca cambia, Él es eterno. Y entonces esto es un aliento para los israelitas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Dios va a cumplir el pacto que hizo con Abraham. Y entonces también lo va a cumplir conmigo. Pero ¿sabes algo, hermanos? Saber que Dios es un Dios eterno, que nunca cambia, no solamente es un aliento para los israelitas, también es un aliento para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué también es un aliento para nosotros? Que ya sabemos. Porque igual que actuó con Abraham, entonces estuvo igual como la generación de Israel que salió de Egipto, igual con nosotros, porque es eterno, No cambia. Sí, es válida esa respuesta y es correcta. Pero tenemos que recordar algo, hermanos. El pacto que hizo Dios con Abraham se le conoce como el pacto abrámico, ¿no es cierto? Lo hemos estudiado. En ese pacto nosotros sabemos, hermanos, que por medio de la descendencia de Abraham, alguien iba a bendecir a todas las naciones. ¿Quién es ese alguien? El Señor Jesucristo. Ese alguien ya llegó, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, ya está bendiciendo todas las naciones el día de hoy. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Eso tiene que ver todo, ¿no es cierto? Porque el día de hoy, hermanos, Dios está bendiciendo nuestro país, México. Dios está bendiciendo nuestra nación. ¿Cómo? Nosotros tenemos la capacidad de leer las Escrituras. Nosotros podemos leer libremente las Escrituras. Nosotros podemos, hermanos, hoy en día ver el Evangelio de Cristo y por medio de ese Evangelio llegar a la salvación por medio de Cristo. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, esto también es alentador para nosotros. Porque cuando nosotros leemos que Dios es eterno, que Dios es el que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces podemos decir amén, porque Dios cumplirá su palabra sí o sí y la está cumpliendo el día de hoy. La promesa de salvación ya la tenemos hoy gracias a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué saber que Dios es eterno alienta nuestros corazones? Saber que Él es eterno, saber que Él nunca cambia, es una fortaleza para nosotros. Y también fue una fortaleza para Abraham. Y fue una fortaleza a tal punto que vean, versículo 34, dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Esta frase, hermanos, de la Reina Valera no expresa bien en el original, hermanos. El original en griego se traduce mejor así, hermanos. Y vivió como peregrino Abraham en tierra de los filisteos muchos días. En el original agregan la palabra peregrino. O sea, está dando a entender el texto, hermanos, que Abraham no era de ahí. Que él estaba viviendo en la tierra de los filisteos, pero esa tierra no le pertenecía. Pero ¿sabes algo? Aún así, no importaba dónde estaba Abraham. Dios iba a cumplir su palabra. Dios iba a cumplir su promesa. Porque Dios, hermanos, hizo un pacto con él. Y escucha, y Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así es en tu vida, hermanos. Dios no cambia. Por eso dice Hebreos 13:8. Y con esto acabo. Vean lo que dice Hebreos 13:8. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Vean, Hebreos 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo nunca cambia. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios ha escrito en su palabra, Él lo va a cumplir. Incluyendo todas las bendiciones que son para ti como iglesia de Cristo. Solo tienes que creer, hermanos, que Dios es fiel, que Él cumple lo que dice,
porque Él es el Dios eterno, el que jamás cambia. Este es un gran consuelo para nuestros corazones, ¿no es cierto? Porque, hermanos, la fidelidad de Dios es para siempre. Por eso tú debes de confiar en Dios. Por eso tú te debes de aferrar a Él sin importar tus circunstancias. Recuerda siempre que Él nunca cambia y que Él te va a dar lo que tú necesitas cada día. Porque Él es el Dios incambiable, el Dios fiel, el Dios misericordioso. Solamente confía en Él y Él hará. Amén. Hasta aquí acabamos Génesis 21, hermanos.